Bienvenido, bienvenida a Mate Empática. En esta cápsula revisaremos las propiedades de los cuadriláteros. ¿Qué es lo que es un cuadrilátero? Se aborda de mejor forma en la cápsula anterior de triángulos, pero tiene que ver con figuras cerradas, polígonos, que tienen lados rectos. Eso es un polígono. Y vamos a considerar entonces aquella figura cerrada con lados rectos que posee cuatro lados. Un poquito de contexto geométrico que nos va a ayudar a comprender cómo es que se clasifican estos cuadriláteros, es comprender cómo se clasifican las rectas. El criterio que vamos a utilizar acá es si dos rectas comparten un punto, si no comparten puntos o si comparten todos los puntos. En el caso que compartan un solo punto, o sea, dos rectas se intersectan, se conocen como oblicuas o también se les conoce como rectas secantes. Si estas rectas no comparten ningún punto, entonces son consideradas rectas paralelas, como que van hacia la misma dirección, pero como que en distintos carriles. Y la tercera posibilidad es que yo considere dos rectas y estas rectas comparten todos sus puntos. Y cuando sucede eso, las rectas son consideradas coincidentes. Dentro de aquellas rectas que son oblicuas, que recuerda, comparten un punto, hay una combinación específica que recibe un nombre particular. Y es que cuando dos rectas se intersectan y además forman un ángulo recto, luego de esa intersección, ambas rectas son consideradas perpendiculares. Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando hablemos de perpendiculares, se refiere a rectas que se cruzan, pero que forman un ángulo recto. Si no forman un ángulo recto y se siguen cruzando, entonces son consideradas como oblicuas o secantes. Algunas generalidades dentro de los cuadriláteros es que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Ahí te pongo en paréntesis un datito como para que lo saques hacia futuro. La menor cantidad de lados que puede tener una figura geométrica es 3. Y en un triángulo, la suma de ángulos interiores son 180 grados. La siguiente figura es de 4 lados, que también podría considerarse como dos triángulos. Imagínate dos triángulos que son iguales, que se pegan por una base y se forma un cuadrilátero. Por lo tanto, cada uno de esos triángulos va a traer consigo sus 180 grados. Por lo tanto, la suma interior va a ser 360. Y si tengo un pentágono, es decir, una figura con 5 lados, esa figura con 5 lados va a estar formada por 3 triángulos. Entonces, la suma de ángulos interiores van a ser los 360 cuando tenía 2 triángulos, más 180, sumándole el tercero. 360 más 180, tendremos ahí 540 grados. Y así sucesivamente puedes saber hacia adelante, según la cantidad de lados, cuál es la suma de los ángulos interiores. Considerando entonces el concepto de paralelas, nos vamos a dar cuenta que los cuadriláteros van a estar formados por como pares de rectas. Si resulta que el cuadrilátero está formado por dos pares de paralelas, ¿cierto? Como las vemos a continuación, se va a formar un cuadrilátero que va a tener esta característica. Dos pares de lados paralelos. Si un cuadrilátero se forma únicamente con un par de lados paralelos, estos otros dos no son paralelos, en algún punto más adelante se van a encontrar, entonces vamos a encontrar que se forman cuadriláteros con la característica que tienen un solo par de lados paralelos y los otros dos pares de lados no son paralelos. Y podemos también formar un cuadrilátero con pedacitos de cuatro rectas que no son ninguna paralela con otra. Y aparecen entonces estos cuadriláteros formados por ningún lado paralelo. Este criterio nos va a ayudar a poder clasificar los cuadriláteros. ¿Cuál es el criterio? Vamos a clasificar según la cantidad de pares de lados paralelos. Si tengo un cuadrilátero que está formado por dos pares de lados paralelos, entonces reciben el nombre de paralelogramos. ¿Qué es lo que son paralelogramos? Es un cuadrilátero y la característica de este cuadrilátero es que está formado por dos pares de rectas paralelas. Dentro de los paralelogramas podemos encontrar el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide.
Si el cuadrilátero está formado solamente por un par de lados paralelos, entonces recibe el nombre de trapecio. Y estos trapecios arrastran un nombre que ya habíamos conocido en triángulos, que sería el trapecio isósceles, el trapecio rectángulo, el trapecio escaleno. Y si nuestro cuadrilátero no está formado por lados paralelos, se forman entonces los trapezoides, los cuales pueden ser simétricos, como este cucurucho papas fritas, o asimétricos. Vamos entonces a observar los paralelogramos, cuáles son las características intrínsecas del solo hecho de ser paralelogramo y cuáles son las características particulares del cuadrado, del rectángulo, del rombo y del romboide. Para todos los paralelogramos, cuadriláteros formados por dos pares de lados paralelos, entre ellos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, tenemos que la suma de ángulos interiores es igual a 360 grados, no porque sean paralelogramos, sino porque son cuadriláteros. Los ángulos opuestos dentro de un paralelogramo tienen la misma medida, son conocidos como congruentes. Y adicionalmente, los ángulos consecutivos dentro de un paralelogramo suman 180 grados. Y en geometría, para no decir que suman 180 grados, decimos que los ángulos son suplementarios. Vamos entonces con el cuadrado. Te había comentado en la cápsula de triángulos que cualquier polígono que tenga todos sus lados de igual medida y todos los ángulos interiores de igual medida es conocido como un polígono regular. En el caso de los triángulos, el polígono regular se llama triángulo equilátero, y en el caso de los cuadriláteros, el polígono y el único polígono regular es el cuadrado. Por lo tanto, sus características son: cada lado tiene la misma medida dentro de un cuadrado, cada ángulo interior tiene la misma medida, y la única configuración que se puede hacer que tenga la misma medida cada ángulo es que sean todos de 90 grados. Si yo uno un vértice con su vértice opuesto, voy a encontrar lo que se conoce como la diagonal. Y en un cuadrado, la diagonal es la raíz cuadrada de 2 multiplicada por el valor que tenga el lado. Y esto lo reconocimos al observar en la cápsula de triángulo que ocurre dentro de un triángulo rectángulo, si te fijas ahí, donde la diagonal con dos lados del cuadrado forman un triángulo rectángulo. Para obtener su perímetro, que es una de las cosas que más se preguntan a nivel de geometría, área y perímetro, el perímetro va a ser la suma de sus cuatro lados. Y en el cuadrado, como los lados tienen la misma medida, basta con saber 1 y multiplicarlo por 4. Para obtener el área, la forma de poder calcularlo es que en este paralelógrafo, como la medida de la altura y de la base es la misma, entonces va a ser la multiplicación consecutiva de a por a, es decir, a al cuadrado. En el caso del triángulo, perdón, en el caso del rectángulo, vamos a comprender que es como si fuera un cuadrado, es casi un cuadrado. ¿Qué le pasó a este cuadrado? Este cuadrado es como que yo lo tomara por dos de sus lados y lo estirara. Y al estirarlo me queda este rectángulo o este cuadrado más extenso. ¿Qué características mantiene un rectángulo que haya podido heredar del cuadrado? ¿Y cuáles serían algunas características propias del rectángulo? Vamos a verlo. Cada ángulo interior es un ángulo recto y eso lo mantiene del cuadrado. Sus lados, el hecho de estirar uno de sus lados, ya no tienen todos la misma medida, entonces aparece esta idea que tiene un largo, para decir que tiene una medida para un par de lados paralelos, y tiene un ancho, que sería otra medida para el otro par de lados paralelos. La diagonal, es decir, el segmento de recta que une dos vértices opuestos, por el teorema de Pitágoras, va a ser encontrado como la raíz cuadrada de, tomas el largo, lo pones al cuadrado y le sumas el ancho y lo pones al cuadrado. Y cuando resuelve eso, le sacas la raíz cuadrada y tendrías el valor de la diagonal.
que en geometría analítica también es la manera de poder encontrar la distancia entre dos puntos, para que vayamos asociando estas cositas. Para obtener su perímetro basta con conocer el largo y ancho, porque el perímetro va a ser sumar 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Y su área, que la trae también desde el cuadrado, va a ser la multiplicación de uno de sus lados paralelos con el otro lado o par de lados paralelos, largo por ancho. En el caso del rombo, también te podría decir que podríamos entender que el rombo es un cuadrado que fue achatado. Imagínate que tenemos este cuadrado y le ejercemos presión por estos dos vértices. El resultado sería como un cuadradito ladeado. ¿Qué mantiene de las características del cuadrado el rombo? ¿Qué otras características son propias del rombo? Bueno, todos sus lados son de igual medida, lo cual arrastra del cuadrado. Pero sus ángulos interiores no tienen medidas de 90. Sus diagonales tampoco son iguales. ¿Sí? Al achatar este cuadrado vamos a tener una distancia entre dos vértices un poco más grande que la distancia entre los otros dos vértices. Por lo tanto, en un rombo, las diagonales no tienen la misma medida y una es conocida como la diagonal mayor y la otra como diagonal menor. Lo interesante entonces es que sus diagonales son perpendiculares. Y al ser perpendiculares, ya sabrás que para resolver un tema de rombo, podrías utilizar, si conoces las diagonales, el teorema de Pitágoras. Para obtener el perímetro de un rombo, basta con conocer un lado y multiplicar por 4. Todos sus lados tienen la misma medida. Para calcular su área, tenemos dos formas de hacerlo. Por un lado, podríamos conocer las dos diagonales, las cuales se multiplican y se dividen por 2, y te va a dar el área del rombo. O, si conoces la altura y uno de los lados, multiplicas la altura del rombo por su lado. En el caso del romboide vendría a ser como el rectángulo, pero achatado en estas puntitas y nos quedaría ese romboide, un rectángulo achatado. En este rectángulo vamos a tener largo y ancho, al igual que en el rectángulo. El romboide tiene dos diagonales, una que es la diagonal mayor y la otra que es diagonal menor. Y para obtener su perímetro basta con conocer largo y ancho, igual que en el rectángulo. Y su área, si conoces cuál es su base, o uno de los lados, y la altura respecto de esa base, entonces vas a encontrar el área o la superficie de un romboide. Los trapecios son anteriores triángulos o triángulos encubiertos. Si a estos triángulos, el rectángulo, el isósceles y el escaleno, yo les pego un corte y ese corte sea paralelo a la base, nos vamos a encontrar con que aparecen estos hermosos trapecios. ¿Qué características arrastrarán estos trapecios de sus antecesores triángulos? Lo más probable es que el trapecio isósceles traiga consigo alguna característica del triángulo isósceles, lo mismo con el rectángulo y el escaleno. Dato de vital importancia para los trapecios es este concepto de mediana. Fíjate que yo tengo estas figuras de esta forma y si les doy una vuelta podrían quedar de esta manera también. Por lo tanto, me preguntaría yo cuál es la base o con qué base me quedo dentro de un trapecio. Bueno, considera a una base mayor y a la otra una base menor. No hay más que eso. Lo que sí, vamos a encontrar un elemento que se llama la mediana, que es, toma los lados que estamos considerando acá y busca el punto medio de esos lados. Si unes esos puntos medios, vas a encontrar un segmento de recta que se llama mediana, y esa mediana no es otra cosa que un valor representativo para las bases. Es decir, es como vamos a considerar la base más grande con la base más pequeñita y entonces vamos a hacer un promedio ahí. Y ese valor de la mediana nos va a ayudar a poder conocer el área de los trapecios. Pon atención en lo siguiente. Cuando faltan las fórmulas, bueno, son las descomposiciones de la figura. Por ejemplo, acá tengo un trapecio que es rectángulo. Tengo ahí sus puntos medios. Lanzo el segmento de recta que junta los puntos medios, mediana. ¿Y qué va a ser la mediana? Va a ser el valor que tenga la base 1 sumado al valor que tenga la base 2 y luego dividido por 2, su promedio. Si yo descompusiera esta figura, lanzando entonces
esta altura justo en el vértice de la base 2, voy a separar el trapecio en un cuadrilátero y en un triángulo. No tengo idea qué tipo de cuadrilátero es, no es como relevante en este momento. Solamente que si yo hiciera esa separación y luego bajara también una altura desde el punto medio, tal como te lo estoy mostrando acá, ese triangulito que aparentemente sobra es igual al triangulito que se forma arriba. Entonces yo podría sacarlo de acá y luego ponerlo acá arriba y voy a como paralelogramizar un trapecio. Y en este trapecio nos va a quedar que la mediana ahora va a ser el valor del largo y la altura va a ser el valor del ancho. Por eso es que la otra forma de calcular la área de un trapecio sería multiplicar la mediana por la altura. Vamos entonces con el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo es el resultado de un triángulo rectángulo inicial al cual se le hizo un corte paralelo. Reconocemos entonces como bases los lados que son paralelos. La mediana es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos. Y para calcular el área de un trapecio rectángulo puedes sumar la base 1 con la base 2 y dividirlo en 2 y luego multiplicarlo por la altura. O si te dan la mediana, multiplicarlo por la altura. Una tercera forma podría ser, si es que no tienes esa información, tomar este trapecio rectángulo y dividirlo bajando la altura desde el vértice de la base 2. Y luego separar. ¿Puedo calcular el área del cuadrilátero que se forma? ¿Puedo calcular el área del triángulo que se forma? Listo, entonces sumo ambas áreas. En el trapecio isósceles nos vamos a encontrar con el resultado de un triángulo isósceles al cual se le hizo un corte paralelo. Posee dos lados paralelos, los cuales se conocen como bases, base 1 y base 2. Ángulos basales son congruentes, igual que en el triángulo isósceles. Pero recuerda que ahora como tengo dos bases, voy a tener dos pares de ángulos basales. Los lados no paralelos son congruentes. Y ahí yo puedo lanzar la mediana entre esos dos lados no paralelos. Para calcular el área de un trapecio, lo mismo que en el anterior, puedo multiplicar la mediana por la altura o puedo encontrar la mediana a través del valor de las bases. Una forma ya más mecánica de poder encontrar el valor del área de un trapecio isósceles sería lanzar las alturas de los vértices de las bases 2 y separar la figura con el cuadrilátero del medio y la suma de las áreas de los dos triángulos que son congruentes, que se forman a los lados. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen un ángulo recto los dos tienen un ángulo alfa y los dos tienen un lado que mide A. El trapecio escaleno viene entonces de un triángulo escaleno al cual se le hizo un corte paralelo también. Y en este caso vamos a tener cuatro ángulos de distinta medida. Los lados no paralelos también tienen distinta medida y posee dos bases también de distinta medida. Para calcular su área, lo mismo que para todos los trapecios. O me dan la mediana y la altura, o sumo las bases, lo divido por 2 y lo multiplico por la altura, sacando esta base representativa. Finalmente, al igual que en todos los trapecios anteriores, una forma mecánica de poder calcular el área sería dividir la figura y sumar las áreas de cada una de las figuras que se forman. Trapezoides. La buena noticia es que los trapezoides no entran en la PAES, no entran ni en la M1 ni en la M2. Pero simplemente para que lo puedas conocer, tenemos dos tipos de trapezoides, el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico. Y la única diferencia entre uno y otro es que uno va a poseer ejes de simetría y el otro no. Vamos entonces con una actividad a poner a prueba esto que hemos conversado. Practica la abstracción, es decir, lo esencial de, en este caso, el trapecio isósceles. Aparece en la figura el trapecio isósceles de vértices A, B, C y D. Una de sus bases mide 4 centímetros. Y dentro de los datos que me entregan, la mediana mide 7 centímetros. Pregunta, con una de las bases,
el valor de la mediana. ¿Podría encontrar el otro valor de las bases? Te la dejo ahí. Resuelve entonces A. ¿Cuáles son las medidas de todos los lados de este trapecio? B. La medida de la altura bajada desde C. C. El perímetro del trapecio isósceles ABCD. Y D. El área del trapecio ABCD. Detén la grabación en este momento para que puedas practicar la abstracción, porque en 5 segundos más voy a cambiar para darte las respuestas. 3, 2, 1. Las respuestas están acá. Si quieres profundizar respecto de cómo llegamos a eso, te invito a que puedas revisar detenidamente la información de la cápsula y luego conversar al respecto. Te dejo un gran abrazo y nos volvemos a ver.